Supongamos que tenemos la función f que satisface. Fórmula de recurrencia f de n más 1 es igual a 2 veces f de n más 3. Sepa que esta información no es suficiente para definir la función, ya que no tenemos nuestra condición inicial. Para cada una de las condiciones iniciales siguientes, encuentre el valor de f de 4. Para determinar el valor de f de 4, primero tenemos que determinar f de 1, f de 2 y f de 3. Primero, se nos dio la condición inicial f de 0 igual a 0. Debido a que se nos da f de 0, ahora podemos determinar f de 1. Donde para f de 1, note que n es igual a 0. Ya que f de la cantidad 0 más 1 es f de 1, que es igual a 2 veces f de 0 ya que n es igual a 0 más 3. Se nos da f de 0 es igual a 0 y, por lo tanto, f de 1 es igual a 2 veces 0 más 3, que es igual a 3. Así que ahora sabemos que f de 1 es igual a 3, podemos determinar f de 2. Para f de 2, observe que n es igual a 1 ya que f de la cantidad 1 más 1 es f de 2, que es igual a 2 veces f de 1, nuevamente. Porque n es igual a 1, más 3. Ahora sabemos que f de 1 es igual a 3, lo que nos da 2 veces 3 más 3, que es 6 más 3, que es igual a 9. Ahora sabemos que f de 2 es igual a 9. Ahora que sabemos f de 2, podemos determinar f de 3 donde para f de 3 aviso n es igual a 2 ya que f de la cantidad 2 más 1 es f de 3, que es igual a 2 veces f de 2 más 3. 2 veces f de 2 más 3 es 2 veces 9 más 3, que es 18 más 3, que es 21. Ahora sabemos que f de 3 es igual a 21. Y ahora, finalmente, podemos determinar f de 4. Así que fíjate en el inconveniente. Para una función recursiva es que tenemos que tener valores de función anteriores para imágenes de anteriores elementos del dominio para determinar los valores de las funciones. Así que para determinar f de 4, note que n es igual a 3 ya que f de la cantidad 3 más 1 es f de 4, que es igual 2 a 2 veces f de 3 más 3. Y de nuevo, f de 3 es igual a 21, lo que nos da 2 veces 21 más 3, que es 42 más 3, lo que equivale a 45. Y, por último, ahora sabemos que f de 4 es igual a 45. Y ahora nos piden que vayamos a través del mismo proceso donde ahora f de 0 es igual a 3. Empezar de nuevo, para f de 1. N es igual a 0 ya que f de 0 más 1 es f de 1, que es igual a 2 veces f de 0 más 3, que es igual a 2 veces 3 más 3, que es igual a 6 más 3 o 9. Ahora sabemos que f de 1 es igual a 9. Bueno, ya que estamos usando la misma fórmula recursiva. Y dado que f de 1 es igual a 9 y del anterior. Problema, f de 2 es igual a 9. Entonces, por lo tanto, en nuestro caso, ahora f de 2 debe ser igual a 21. F de 3 debe ser igual a 45, y así sucesivamente, pero vamos a seguir adelante mediante el mismo proceso. Para f de 2, n es igual a 1 ya que f de 1 más 1 es f de 2, lo que nos da 2 veces f de 1 más 3, que es 2 veces 9 más 3, que es igual a 21. F de 2 es igual a 21. Para f de 3, n es igual a 2 ya que f de la cantidad 2 más 1 es f de 3, lo que nos da 2 veces f de 2 más 3, que es igual a 2 veces 21 más 3, que sabes que es igual a 45. F de 3 es igual a 45. Ahora que sabemos f de 3, podemos determinar f de 4. Para f de 4, note que n es igual a 3 ya que f de 3 más 1 es igual a f de 4. Que es igual a 2 veces f de 3 más 3, que es 2 veces 45 más 3. 2 veces 45 es 90, 90 más 3 es 93. Cuando la condición inicial es f de 0 es igual a 3, f de 4 es igual a 93. Espero que esto te haya resultado útil.